Bueno, siendo las 12 menos 20, vamos a charlar con un precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, en este caso del Frente de Todos. Más de una oportunidad hemos conversado con él con temas relacionados del transporte, temas relacionados del subte, y bueno, es una persona, un referente de este área, pero que el Frente de Todos, en este gran frente electoral que viene realizando en las últimas elecciones, ha decidido llevarlo como candidato a diputado nacional. Roberto Pianelli está con nosotros. Hola Roberto, buen día. Maximiliano Lecqui te saluda, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias Roberto por estos minutos para conversar. Bueno, te llegó la propuesta para ser precandidato a diputado nacional, ya hace un tiempo, estás recorriendo la calle, ¿cómo lo tomaste? Ya, nosotros hace un tiempo, entre varios dirigentes sindicales acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, pero es un debate que en el sindicalismo lo veníamos planteando de hace tiempo, de que no alcanza solamente con la defensa de los intereses individuales y colectivos de nuestros compañeros en la cotidianidad, y después cuando hay que abordar los aspectos políticos más generales, que son lo que de última marcan y determinan los condicionamientos de la vida diaria, no nos involucramos. Entonces, varios de nosotros, soy acá en la ciudad de Buenos Aires, con los compañeros de ATE, de UTE, de los dirigentes de CIPREVA, y también de organizaciones sociales, decidimos impulsar un movimiento político dentro del Frente de Todos para involucrarnos y que también los mismos referentes que salimos a enfrentar al neoliberalismo, que todos los días peleamos por mejorar las condiciones de vida de nuestros compañeros, involucrarnos también porque tenemos cosas para decir en la política y proyecciones también de la vida que queremos, ¿no? Uh-huh. Hablando de estas proyecciones, de tu trayectoria, te conocemos muchísimo, los medios sobre todo, porque te consultábamos previamente temas relacionados con el transporte. Me imagino que el subte y el transporte va a ser un área que te gustaría defender en el Congreso de la Nación si es que te toca. Sí, obviamente hay un tema general en relación al transporte que es necesario, que de una vez por todas le demos la importancia que realmente tiene, ¿no? Para nosotros ya lo hemos planteado un montón de veces, que de la misma manera que la salud y la educación en la Argentina están considerados derechos básicos, elementales, y que el Estado tiene que garantizarlo, lo mismo tendría que ser con el transporte, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que garantiza la movilidad de los ciudadanos, sobre todo en las grandes ciudades, y hay que desarrollar transportes que sean obviamente los más rápidos, más seguros y más ecológicos. Hoy hay todo un debate en el planeta en relación a preservar el mundo y que tengamos todavía el eje de nuestro sistema de transporte sea a través de quema de hidrocarburos. Es uno de los grandes debates que hay que atravesar: cómo se electrifica el transporte, de qué manera se desarrolla más el transporte ferroviario que es eléctrico, o el transporte, los metros en las grandes ciudades. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos un precandidato a jefe de gobierno que después ganó la ciudad con una política, enunciando una gran política para el transporte en la ciudad, que era hacer 10 kilómetros de subte por año. Sí. Por desgracia, después gobernó 8 años y no llegó a hacer ni 4 kilómetros. Tuvimos la desgracia de que quedó solamente en promesas electorales, y que después los sucesores de él tampoco hicieron nada. Es más, hoy el subterráneo de Buenos Aires no está planificado hacer un solo metro de extensión, ¿no? Es una vergüenza absoluta, cuando en todo el mundo lo que se está extendiendo es el metro, porque es más ecológico, porque es más rápido, porque genera menos accidentología. Es uno de los grandes temas del debate, y también cómo se desarrolla una industria ligada al transporte ferroviario, ¿no? Que es una de las deudas pendientes. En Argentina hemos tenido
durante años, una industria muy potente. Me gustaría meterte en 2 o 3 temas de los que acabas de enunciar. Primero, ¿por qué la línea F y la línea G, que estaban planificadas en la ciudad de Buenos Aires, no se llevan adelante? No hay tampoco un debate serio en la legislatura porteña de dónde pueden salir los recursos para esta construcción. Eso en primer lugar respecto de la ciudad. Y respecto a la nación, ya que vas a ser diputado nacional, más allá que podés representar a la ciudad de Buenos Aires, vas a representar este distrito. ¿Qué pasa con el subte en otras grandes ciudades? Es decir, se planificó en Córdoba en algún momento, se planificó en Rosario y olvídate, nunca tenemos una proyección a que eso puede llegar hasta funcionar. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no se desarrollan las 3 líneas que están pendientes por desarrollar? Es porque la política que ha tenido el PRO en la ciudad de Buenos Aires en los tristes 14 años que gobernaron fue centralmente una política de saqueo y negocio sistemático. Todo lo que sea negocio para los grupos concentrados de la economía lo hicieron. Es decir, transformaron la ciudad de Buenos Aires en una ciudad del negocio inmobiliario. Digo, tenemos 1,5 millones de viviendas para 3 millones de personas, con lo cual tendríamos que estar viviendo recontra cómodo, y sin embargo hay miles viviendo en la calle, gente hacinada. Digo, ¿por qué? Se puede explicar esto, que cualquiera, si llega a la ciudad, dice, si hay 3 millones de personas, 1,5 millones de viviendas, ¿cómo puede ser que haya gente viviendo en la calle? Bueno, porque la vivienda está vacía, porque hay una especulación inmobiliaria maravillosa, desarrollada por el PRO, y que siguen construyendo y construyendo para la especulación inmobiliaria. Entonces, todo lo que sea política estratégica o de desarrollo estratégico para la ciudad de Buenos Aires no lo han hecho. Entonces ordenaban los carriles exclusivos de los para colectivos, que se hacían 6 meses, se inauguraba y se presentaba. Ahora, hacer un metro significaba hacer las 3 líneas o planificar otras, significan trabajos que duran 7, 8, 10 años. Claro. Es a 10 años. Y eso es lo que no hacen, porque no les importa. Es el saqueo, es inmediato. Es lo que me puedo llevar, ¿en qué puedo especular ahora? No en política de desarrollo estratégico. No está pensado en relación al ciudadano, aquel que se va a quedar, el que va a vivir, a nuestros hijos. Está pensado en relación a los hijos de un pequeño grupo de privilegiados que en general viven en Miami, no viven acá. Es decir, no. Por eso digo, ese es el punto central. Una política estratégica en la ciudad de Buenos Aires no puede ser que para atravesar de norte a sur o de sur a norte tenga que estar 1 hora, porque el tráfico no se aguanta más. Bueno, eso porque no hay metro. Madrid, con la misma cantidad de población, la misma población que la ciudad de Buenos Aires, y sin conurbano, que no entran todos los días 1,5 millones de personas, tiene 360 kilómetros de metro. Nosotros tenemos 60. Y el subte de Madrid se empezó a construir a posterioridad de Buenos Aires, o Santiago de Chile, 150 kilómetros, y se empezó a hacer en la década del 70, el otro tiene más de 100 años. Sí. Digo, bueno, esto solamente se explica si los mirás y ves lo que hicieron. Lo que hicieron es negocio especulativo, rápido, veloz, no para que ellos no para ni siquiera una burguesía que vive en su lugar, sino desde Miami. Es una cosa terrible, tristísimo. Bueno, y en las demás ciudades hay un tema que tiene que ver con las densidades. Las demás ciudades, Córdoba y Rosario, son 2 ciudades donde sí se podría desarrollar metros. De hecho, se evaluó durante el tiempo, y yo creo que son ciudades donde habría que impulsar la construcción de este tipo de transporte. Y sobre todo, porque aparte que hay que cuidar el clima, cuidar la contaminación de las ciudades. El metro es el medio de transporte que menos contamina. Sí. Y aparte el que menos genera accidentes, tiene casi 0 accidentología. Digo, nadie no atropellas a nadie por abajo ni por arriba, porque acá nosotros tenemos la mirada que el metro va solamente por el subte, ¿no? Por abajo. Sí. Pero en el mundo se tiende también a ir por arriba. Bueno, ahora lo estamos viendo con los ferrocarriles que subieron acá en la ciudad, que fue la única obra, diríamos, si tenemos que hablar de todas las barbaridades que hicieron, diríamos, una obra buena fue haber elevado los ferrocarriles.
La última que te hago y abuso de tu tiempo, tiene que ver con el transporte de pasajeros, no necesariamente en el área metropolitana, sino a nivel Argentina. Hay un déficit, claro está, histórico del desmantelamiento que se da de los trenes. No tenemos buen servicio entre las principales ciudades, Buenos Aires, Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Córdoba, Tucumán, más allá que existe, no hay un servicio importante. ¿Cómo ves esto a mediano plazo? ¿Crees que el gobierno está en camino de la inversión, de la remodelación? ¿Podemos tener un plan gestor a 5, 10, 15 años? Contame un poco al respecto. Mirá, vos sabés de que asumió el gobierno de Alberto y Cristina, a los 3 meses, todos los recursos, el esfuerzo giró alrededor de la pandemia mundial, que obviamente ninguno la teníamos planeada, ¿no? Uh-huh. Nadie así que hoy decido o pensar de que se ha avanzado sobre eso, la verdad que no, como en un montón de otros temas. Por eso es importante estas elecciones y poder en estas elecciones no solamente mantener la misma cantidad de representación que tuvimos cuando hace 2 años sacamos al macrismo del gobierno para que no siga destruyendo la Argentina, sino también para darle potencia a este tipo de proyectos. Yo estoy convencido, soy de los que estamos convencidos, de que hay que, como te dije antes, hay que invertir en una política de industria del transporte. Es decir, industria del transporte significa Argentina, que fue pionera en la industria ferroviaria. Uno no puede volver a lo que ya no es, pero sí empezar a invertir fuertemente en esto. Ya en el gobierno de Cristina, cuando el Chivo Rossi estaba al frente de fabricaciones militares, se habían empezado a construir vagones, había sobre todo de carga, de entrada de carga, que no es un tema menor. Sí. El Estado tiene que empezar a invertir y a desarrollar en tecnología ferroviaria, que obviamente todo reinicio de un proceso de este tipo no va a ser simple ni inmediato, pero sí hay que empezar a poner en agenda esas políticas estratégicas, no solamente desde Argentina, sino desde el Mercosur, porque las políticas ferroviarias hay que imaginárselas, ya no, está bien, nosotros tenemos un país muy extenso, pero hoy en día no solamente pensarlo en relación a la Argentina, sino como en algún momento lo proyectó Néstor Kirchner con el UNASUR y el Banco del Sur, de tener una política ferroviaria unificada de toda América Latina. Avanzar con los que podemos. Hay gobiernos hoy como el de Bolivia, que son compañeros, aliados. En Perú se abrió esa misma perspectiva, y tratar de integrar a todos a una gran política de transporte que mejore la conectividad entre nuestro país y en general entre nuestros pueblos. América Latina en ese sentido está muy atrasada en relación al desarrollo que ha tenido Europa, entre otras cosas, porque en Europa nunca se desmanteló lo que hubo. Acá hubo una política adrede de desmantelar el sistema ferroviario, el sistema de carga, a propósito. Un solo ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tenía la red más importante de América Latina de tranvías, no queda ninguno. En ningún lado del mundo desmontaron la red del tranvía de la manera que lo hicimos nosotros. Uh-huh. Bueno, eso, y ni hablar la red ferroviaria, ¿no? Que eso es más conocido. Hay que retomarlo, obviamente que hay que retomarlo. Es más barato, más rápido, más ecológico, y es tarea no solamente con los pasajeros, sino también con la carga, ¿no? Importante. Roberto, como siempre, gracias por estos minutos con Radio Sónica, te mando un abrazo grande y bueno, seguiremos profundizando las propuestas luego de las primarias. Dale, nos vemos. Un abrazo muy grande. Roberto Pianelli, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, charlando las propuestas, y fundamentalmente me quise concentrar y centrar en lo que representa su sector, porque si llega al Congreso me da la sensación de que es un tema estratégico para la Argentina, que es el transporte
y sobre todo lo relacionado con el transporte de trenes, ¿no? Tanto en subte como en las diferentes ciudades de la Argentina, como en el tren. Así que bueno, ahí está la nota, me parece interesante el análisis y la charla que hemos tenido en la mañana de hoy.